empecé una predicación, estuve hablando acerca de la perversidad del corazón. Yo les decía que el corazón es engañoso. Y yo quiero que hoy veamos nuevamente, un poquito más de cerca, lo que la Biblia nos tiene que decir al respecto. Este tema es muy importante que podamos comprenderlo. Acompáñenme a Génesis capítulo 3, versos del 6 en adelante. Les decía que comúnmente hemos visto al Génesis capítulo 3 como la caída del hombre, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a observar de una manera atenta lo que Génesis capítulo 3 involucra? ¿Qué es todo aquello que Adán y Eva nos han heredado después de la caída? ¿Qué es aquello? Si nosotros aprendemos a reconocer cuál es nuestra posición en Cristo, qué es lo que ahora tenemos gracias a Él y cómo debemos mantenerlo, entonces no habrá nada que nos pueda detener en nuestro caminar con Dios. Yo les decía la semana pasada, a ver, si yo tengo un árbol y ese árbol tiene plaga, pues lo más común es que yo voy y corto las ramas. Pero en realidad no estoy haciendo mucho por el árbol, tengo que ir a la raíz. Si yo no voy a la raíz, si no, yo no pongo un pesticida, si yo no pongo algo que haga que esa peste, esa plaga, ese gusano o eso que está atacando el árbol, si yo no lo ataco desde el fondo, entonces todo el tiempo voy a estar podando y va a seguir creciendo. Esto incluso en la jardinería es muy común. Yo recuerdo que en en nuestra casa que teníamos antes, teníamos un jardín, y recuerdo que en una ocasión, pues yo estaba bien contento porque según yo tenía pasto, y llegó el jardinero y me dijo, ¿quiere que le corte la plaga? No estaba grande, no era tanto el problema lo grande, sino que yo pensaba, bueno, ahorita me van a entender. Le dije, sí, córtamela, y cuando salgo está pelón. Le digo, oiga, pero ¿y mi pasto? Dice, no, ¿cuál pasto? Todo era plaga. Entonces me dijo, pero mire, de ahora en adelante, usted va a ver qué bonito va a salir su pasto. Y miren, yo era de los que cada mañana me salía tempranito y regaba mi pasto. Lo cuidaba mucho. Y créanme que fue como él dijo. Yo dije, otro más que me toma el pelo. No es cierto. Con el tiempo, mi pasto, o el pasto que había y que él removió y que él hizo ahí no sé qué cosas, empezó a salir muy bonito. La plaga desapareció. Pero ¿qué hubiera pasado si yo solamente le pido a él, le digo, no me lo corte porque se ve verde y se confunde con el pasto? Solamente córtelo, emparéjelo. No hubiera sucedido nada. Entonces sucede lo mismo con nosotros. Ahora, ahí en Génesis capítulo 3, verso 6 al 13, lo voy a leer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, leí un poquito más, pero bien. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Yo les decía la semana pasada, hay que ver un poquito más de cerca. Si ustedes son como yo soy muy distraído.
De repente puedo tener a mi esposa delante de mí, ni cuenta darme. En una ocasión fui con Gómez, fuimos al súper y Laura estaba ahí y ni siquiera la había visto. Fui, vine y ella también. Me dijo, ¿no me viste? Le digo, no, no te vi. O sea, de repente puedo ser muy distraído. No sé ustedes, pero les ha pasado que llegan a un lugar, estoy buscando el jabón. Ay, ¿dónde está el jabón? Y está ahí delante de ti. Y le digo, oiga, el jabón, ahí está. Ay, ¿dónde estaba? ¿Verdad? Así sucede muchas veces con la Biblia. Leemos versículos de la Biblia, pero nunca captamos qué es lo que nos está diciendo. Y yo espero que en este día podamos juntos captar, porque mira, en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. En primer lugar, aquí hay algo muy importante. Lo primero que aprendemos es, la mujer fue estimulada por lo que vio. ¿Sabes que el día de hoy sucede lo mismo con nosotros? Díganme cuánto gastan las empresas, las compañías en mercadotecnia y sobre todo en objetos visuales para atraer al consumidor. ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto gastan Coca-Cola, Nike, Adidas, por citar solamente algunas marcas, ¿no? Millones de dólares. ¿Con qué fin? Con el único fin de atraer la atención del consumidor o del potencial cliente. Y si nosotros no entendemos que somos estimulados por lo que vemos, entonces estamos cometiendo un grave error. Acompáñenme a Mateo capítulo 6, por favor. En el verso 22 y 23, el Señor Jesús dijo, la lámpara, cuando hablaba de la lámpara, hablaba del alma, de lo que tú tienes por dentro. Dice, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Así que dice Jesús, si tu ojo es bueno, o sea, lo que tu ojo ve es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y pregunta, así que si la luz que en ti hay son tinieblas, entonces imagínate, ¿cómo serán las mismas tinieblas? Si lo que para ti es luz es obscuridad, pues ¿cómo será la oscuridad entonces? Pero no quedó aquí. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versos del 28 al 30, volvió a tocar este tema. El Señor Jesucristo le dio mucha atención a lo que vemos. De hecho, Él fue bastante claro y dijo, mira, si tú tienes un problema con tu vista, pues es mejor que te quedes ciego. Sácalo. Recuerdo yo en una ocasión un hermano que él había sido un matón a sueldo. Su testimonio era ese, él había sido un matón a sueldo. Y era muy mujeriego en su vida pasada. Y en alguna ocasión platicando con él sobre su testimonio, dijo, mira hermano, ¿cómo es Dios? No se equivoca. Fíjese, me estoy quedando ciego. De veras, me dijo, estoy quedando ciego, tengo una enfermedad que me está llevando a la ceguera. Dice, pero mire que Dios es tan bueno, como yo era bien mujeriego, dice, ¿cómo lucho en esa área? Dice, ahora no veo nada. Entonces, puedo estar en medio de un harem y mira, mi mente está bien tranquila, ¿no? Parece chistoso, ¿no? Pero Jesús lo habló de una manera muy similar. Dijo, mira, lo que tú ves, si tu ojo está bueno, lo adentro también. Pero lo de adentro, tu ojo está mal, lo de adentro está mal. Y si lo de adentro, que debe ser luz, está mal en el tinieblas, pues ¿cuánto más? ¿Cuánto será la luz que hay en ti? Entonces, el ver es algo que estimula, nos estimula. Y quiero que vayamos a ver algunas escrituras donde nos habla de personas que miraron y fueron llevadas a la perdición por lo que vieron. O sea, no nada más fue Eva, no nada más sucedió con ella. Si tú y yo no estamos poniendo atención en lo que vemos, lo que nuestro corazón está ahí atento viendo, tenemos un gran problema. Génesis 19, verso 26. Por favor, vamos a empezar en el primer ejemplo de una mujer a la cual la Biblia nunca nos da el nombre, pero sí nos dice que debemos de tener cuidado y no ser como ella, a menos de que nos queramos convertir en una estatua de sal. Génesis 19, 26. ¿Qué dice ahí, por favor? A ver, yo les pregunto, en el contexto, ¿qué era lo que Dios ya les había dejado en claro a Lot y a su familia? Que no voltearan. Dijo, mira, vete. Es más, dice la Biblia que prácticamente empujaron.
sacaron a Lot así arrastrándola con su familia, y dijo, mira, salte y vete a donde tú quieras, pero no voltees, no volteen para atrás. Y sin embargo la mujer de Lot dice que miró hacia atrás, a espaldas, y como consecuencia, ¿verdad? Pues Dios no estaba jugando. O sea, si Dios lo dijo a través de estos mensajeros, es porque era cierto, porque iba a suceder, había un mandato de obediencia. No voltees hacia atrás, ve hacia adelante, pero no voltees hacia atrás. Y dice la Biblia que como consecuencia de ello se volvió una estatua de sal. Qué triste es esto. En Génesis 13:10 también encontramos otro ejemplo de una persona a la que sí nos da su nombre, pero que desgraciadamente fue seducido por lo que vio. Y las consecuencias de esto le llevaron a una tragedia terrible, terrible. En Génesis 13:10, díganme, ¿qué es lo que sedujo a Lot? ¿Con qué fue seducido? Con su vista, claro, con la tierra, pero lo vio. Y dice que él se dejó guiar por lo que vio. Nunca, dice Pablo, que nosotros no debemos de vivir por vista, por fe. Ese es un principio que Eva nunca aprendió. Si Dios me lo dijo, yo no tengo por qué dudar. Él me dijo, no te acerques a ese árbol y no comas de él. Punto, suficiente, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi hija Fabiola era más chiquita, que yo una vez le dije, porque le gustaba mucho acercarse a la plancha. Yo creo que a los niños les gusta hacer eso. Y yo le dije, mira Fabiola, tú tocas ahí y te vas a quemar. Bueno, resulta que en una de esas empezó a llorar, y bueno, ya saben ustedes, ¿no? Que tocó la plancha. Y miren, santo remedio. En el caso de ella, pues uno dice, bueno, pues no fue tan grave. Pero en este caso hubo consecuencias catastróficas que el día de hoy todavía las vivimos tú y yo. Lot, desgraciadamente, dice, si ustedes leen la historia de Lot, dice que él llegó a ser tan pobre que vivía dentro de la ciudad de Sodoma, se sentaba a las puertas de la ciudad, y dice Pedro que era atormentado cada día por la vida nefanda de estos hombres. O sea, por la vida de parranda, por todas las cochinadas que hacían allá adentro. Pero díganme, ¿por qué sucedió? Pues él se dejó seducir por lo que vio. La mirada es algo que seduce. En 2 de Samuel 11, versos 1 y 2, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué es lo que le estimuló? ¿Qué le guió a caer en adulterio? Lo que vio, ¿verdad? Lo que vio. En Josué, capítulo 7, versos 20 y 21, aquí vemos un ejemplo, nuevamente, de una persona que, desgraciadamente, lo único que nos sirve es como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Qué triste es que tu nombre, el nombre de una persona aparezca en la Biblia, pero no precisamente para ser ejemplo o para ponérselo a nuestros hijos, sino más bien para usarlo de lo que nunca se debe de hacer. ¿Qué dice Josué capítulo 7, versos 20 y 21, por favor? ¿Qué sucedió con Acán? La historia dice que habían tomado ya Jericó. Ya habían tomado Jericó. Y la orden fue muy clara de parte de Dios. No van a tomar nada del anatema. Es mío. Nada van a tomar. Entonces Acán dice que entonces él vio entre los despojos un manto babilónico muy bueno, ¿verdad? Haber dicho, me queda, me voy a ver bien cuando me inviten mis vecinos a cenar. 200 ciclos de plata, dijo, pues no hacen falta, ¿verdad? No sé para qué, pero bueno. Y dice, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, y luego fíjense, dice, la cual codicié y tomé. Pero primero lo vio, ¿cierto o no? ¿Saben que esto sucedió también con Eva? Primero vio y después codició. Que ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? No me quiero adelantar, simplemente lo comento porque esto cuando yo lo leía dije, no cabe duda, ¿verdad? Primero eres seducido por lo que ves y después
lo codicias, lo deseas, lo quieres. En Génesis 39, verso 6, vamos a ver cómo también dicen que el hombre es estimulado por lo que ve. Sí, pero las mujeres también. Y si no, ustedes vean cómo la gran mayoría de comerciales que hay, ventas nocturnas, fin de temporada, ¿para quién son? Y dicen, soy totalmente Palacio. Y luego dicen, y luego, es parte de mi vida, ¿no? Entonces la mujer, tanto como el hombre, de hecho Eva era una mujer y ella fue atraída por lo que vio. Entonces ni el hombre, ni la mujer está exenta. Aquí vamos a ver en Génesis 39, verso 6, dice que Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino solamente del pan que comía. Y escuchen, era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, dice, ¿era muy atractivo? Bueno, ¿verdad? Claro, hermoso semblante y bella presencia, pues es atractivo y atlético, tal vez. Pero escuchen ustedes, verso 7, escuchen, verso 7, porque aquí nos da primero una descripción de José, y luego escuchen ustedes el verso 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus, ¿qué? Ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Verso 10, hablando ella a José, ¿qué? Cada día, dice la Reina Valera, cada día. Y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Qué es lo que vio esta mujer? Pues vio en este hombre alguien hermoso, aspecto atlético, una presencia física, ¿verdad? Entonces, la mujer fue seducida por lo que vio en José. E incluso el día de hoy, de la misma manera como hay para hombres, hay para mujeres, publicidad donde sacan, yo nunca he visto un perfume de mujer donde tenga que salir un hombre y salga un hombre así como, un hombre chimuelo, así, ¿verdad? Yo nunca lo he visto, ¿verdad que no? Siempre sale un hombre atlético, varonil, fornido, ¿verdad? Así, tal vez hasta enseñando el pecho, ¿verdad? Entonces ya sin ropa, pues, más claro. Entonces, dice en el mismo verso del capítulo 3, verso 6 de Génesis, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y número 2, que va de la mano, y que era agradable a los ojos. Ahora, esta palabra, agradable, en el hebreo es ta'avá, con doble A, B chica y acento en la A al final, ta'avá, que significa, fíjense, deleite, atracción, anhelo, satisfacción. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que el diccionario describe de cada una de estas palabras. Y yo cuando las leí me fui de bruces, porque dije, Dios mío, es que efectivamente así es. Deleite. Escuchen lo que la palabra deleite en el diccionario lo dice. Placer sensual. La palabra anhelo. La palabra anhelo es un deseo vehemente. Y la palabra vehemente, porque dicen, ay, pues ¿qué es que será vehemente? No, yo te lo digo. Que tiene una fuerza impetuosa, ardiente y lleno de pasión. Y esto no tiene que ver con lo sexual, ¿eh? No tiene que ver. ¿Cuántas mujeres no compran y compran y compran y compran y después dicen, yo no sé por qué compré? Porque tuvieron un deseo vehemente, una fuerza impetuosa, un deseo ardiente y lleno de pasión. Escuchen, dicho de una persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por sus impulsos. Claro, sí, o sea, eso es cuando dice que era agradable era porque llenaba todas estas características. El hebreo habla de ese deseo, anhelo, satisfacción. Escuchen lo que dice de satisfacción: acción y efecto de satisfacerse, razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria, cumplimiento del deseo o del gusto. ¿Qué tal?
¿Qué es lo que Eva estaba viendo y deseando? Esto. Fue seducida por lo que vio y después lo anhelaba de una manera vehemente. Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y dice también que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. La palabra codiciable en el hebreo es jamat, que es con K, J-A-M-A, y acento en la A y D, jamat, que significa desear, codiciar, y estas definiciones en el diccionario dice así: codiciar, desear con ansia las riquezas de otros, o anhelar o desear con ansia lo que otro tiene. Apetecer, tener el deseo o las ganas de algo. Aspirar con vehemencia al conocimiento, posesión o disfrute de algo. ¿Se dan cuenta lo perverso que era esto? Ahora, mi deseo, más que simplemente darles definiciones y hablar sobre aspectos y ver lo horrible que fue lo que sintió Eva, mi deseo en realidad es más bien llevarlos a la palabra y darnos cuenta que esto es exactamente lo que dice Santiago en su carta, en el capítulo 1, versos del 12 al 18. Vamos a buscarlo, por favor. Santiago capítulo 1, versos del 12 al 18. Ahora, quiero decir algo. En el caso de Eva hubo una excepción porque ella fue seducida por el diablo porque no sabía lo que era pecado. Acordemos que no había caído el hombre todavía. En el caso de nosotros, somos seducidos por la concupiscencia. Cuando tú tienes un deseo, una codicia, tal como lo acabo de mencionar, eso no proviene de Dios. Eso es de la carne. Por eso cuando alguien dice, ay, yo me enamoré a primera vista, qué terrible. ¿Por qué? Porque el día de mañana se va a acabar. La belleza, dice Proverbios, se acaba. ¿No es cierto? Sí, claro, cuando la esposa ya pierde, bueno, no pierde su belleza porque siempre la va a tener, pero cuando la esposa ya deja esa cinturita de abeja, ¿verdad? ¿Qué sucede? O incluso nosotros también, los hombres, ya perdemos el cabello, o algunos ya hasta molachos, ¿no? Ya empieza a haber dolor en la pierna. ¿Dónde está eso? Bueno, debe de haber amor. Si fue solamente como Eva, estamos en un gran problema. Miren, de verdad, cuando tú sientes un anhelo, un deseo tan vehemente, ¿verdad? De algo, llámale lo que sea, no es de Dios. No es de Dios. Como les decía, mi propósito no es darles una clase de moral y miren, no, yo lo quiero aterrizar esto a la palabra, porque yo quiero llegar al punto en donde nos demos cuenta que todo viene con el corazón, todo tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Ahora, tú no puedes, como el mundo dice, que tu corazón te guíe. No, imagínate, me encharco, ¿verdad? Bueno, ¿qué no haría si mi corazón me guía? No, tenemos que ver a la luz de la Biblia qué es lo que Dios tiene que decirnos. ¿Para qué? Para no hacerlo. Porque al final de cuentas lo que queremos es ver cómo Dios en su palabra dice que no hay excusa. Ahorita vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, por favor, vamos a leer este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2. Versos del 15 al 17. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan ahí? Exactamente lo mismo. No ames al mundo. No está diciendo que no ames tu ciudad. Yo más de una vez lo he dicho, estamos en un lugar privilegiado, al menos para mí, estar en el centro. No necesito el carro, camino. Necesito un súper, tengo una farmacia, tengo cines, tengo muchas cosas. Tengo la vía los domingos, sí, claro, la uso. Hoy nos fuimos en la mañana. No está hablando de eso, está hablando de, aquí lo dice, ¿de qué está hablando? Las cosas, dice, mira, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, cuando tú tienes un deseo que no proviene de Dios, que es como lo acabo de mencionar, un deseo vehemente,
desenfrenado, de yo lo quiero, ay, ¿verdad? Los deseos de los ojos, lo que tus ojos ven. Yo le he dicho, cuando tú vas a una plaza, cuando tú vas a un lugar, eres atacado, bombardeado de una manera increíble por lo que ves. Nada menos, ayer que abrieron esta tienda de bicicletas, ¿verdad? Mi mujer y Silvia vinieron todas desanimadas, que dicen, mira nomás, yo pensé que estas muchachas que tienen un cuerpo tan esbelto, habían obtenido ese cuerpo de andar en bici, y resulta que eran edecanes que les pagaron para estar ahí nomás regalando volantes. Aún en esas cosas somos atacados. ¿Por qué? Porque el día de hoy hasta las niñas a través de la muñeca esta Barbie, ¿verdad? ¿Qué dicen? Yo tengo que tener el cuerpo perfecto. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo con mi hija, con Lucy, que ustedes saben que está gordita, pues yo he tenido que hablar con ella, porque llegó un punto en el que ella decía, no, yo ya no quiero comer porque quiero estar flaca, ¿verdad? Y le decía así. Dije, no, mi hija, tú come y tú sé quién eres y ¿verdad? Ya si en realidad más adelante tienes ese problema, bueno, pues hay que ver qué hacemos, ¿no? Por salud, y sobre todo por que trae herencia, ¿no? La pobre, y no precisamente de dinero. Entonces, digo, no, pues tengo que cuidar a mi hija, ¿no? He optado por llevarlas ahora en la vía, las llevo una semana, otra, para que hagan ejercicio. Estaban diciendo hoy en el radio que los niños, ahora que salen de la escuela, van a subir hasta 1 kilo por semana. Y decían, por favor, papás, sáquenlos, ahora sí que como los perritos, aunque sea dar la vuelta, ¿no? De veras, ahorita en la mañana, yo lo oí, estaban diciendo, saquen a sus hijos, no, que no vean televisión. Lo estaba diciendo el radio. ¿Por qué? Dice, porque suben de medio kilo hasta el kilo, por semana. Entonces, imagínate, cuando vamos a llevarlos, vamos a llevar como los globos. Aquí traigo a mi hijo, ¿verdad? ¿Y dónde? Pues aquí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El apóstol Juan nos está diciendo, no ames las cosas que están en el mundo. No quiere decir que si tú vas a una tienda y ves un pantalón que necesitas, pues te lo compres. Es una necesidad. Lo que está diciendo es aquello que va más allá, que no es una necesidad, que es algo que la carne, que tus ojos son seducidos. Tu mirada está llevándote hacia eso para codiciarlo, para desearlo, diciendo, yo lo quiero. No. Los deseos de la carne, los deseos de tus ojos, no. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, dice, viene del mundo. Y el mundo pasa, y todos sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también dice Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, es tan importante aprender esto. Ahora, la Biblia, ¿qué nos tiene que decir al respecto? La Biblia tiene tantas buenas noticias, porque Dios no nos ha dejado solos. No se trata nada más de que leamos en la Biblia y digamos, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues ni modo. No. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, deja muy en claro este conflicto, porque resulta que aquellos que estaban recibiendo esta carta, sus destinatarios, eran cristianos como tú y como yo, y que ellos también, como tú y como yo, tenían conflictos, y no sabían qué hacer. En el capítulo 5, en el verso 12, lo voy a leer porque voy a leer bastante, quiero que me acompañen con su mirada, en Romanos 5:12, y quiero que ustedes vayan conmigo entendiendo el pensamiento del apóstol Pablo. Romanos 5:12, bien, dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leímos hace un momento Génesis, ¿cierto o no? Por cuanto por un hombre, dice que entonces su mujer le dio a él, a Adán, y comió. Aquí Pablo está hablando de eso. 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué? Si yo entro a un lugar y no me dicen que está prohibido entrar con mascotas y llevo mi mascota, yo entro con ella. Pero luego dice, 14, no obstante,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16, y con el don, ¿de qué don está hablando? La gracia. ¿Qué es la gracia? Dicen los testigos, ¿verdad? El regalo inmerecido. Es muy cierto, cierto. Ese es un regalo, es algo que Dios nos da sin merecerlo. Bien, 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y escuchen, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pregunta, ¿qué pues diremos? Entonces, Pablo les dice a sus destinatarios, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que haya más? Hace ratito nos dijiste que donde hay mucho pecado, sobreabunda pues hay que pecar. No. Verso 2, capítulo 6, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí otra vez Pablo vuelve a sacar una palabra que es muy importante. Porque el problema que el día de hoy el creyente tiene, no tiene que ver con su vieja naturaleza. Su vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Cuando una persona viene a Jesucristo y nace de nuevo, Pablo dice es una nueva criatura. Entonces, ¿cuál es el problema? El verso 12 lo dice. No reine. ¿Qué es reinar? Gobernar, controlar. Es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que pasa entonces el día de hoy? Que el día de hoy el creyente permite que el pecado y que su naturaleza carnal lo gobierne en su vida. Dice Pablo, no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan ¿en qué? En sus concupiscencias. Ni tampoco, dice el verso 13, presenten sus miembros. ¿De qué miembros está hablando?
Todos tus miembros, ojos, boca, nariz, pies, dedos, todos. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque, dice Pablo, el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. Y dice Pablo, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, sí, éramos, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Cuál es esta forma de doctrina? Jesucristo, salvación, ¿creyeron en ella, sí o no? Si tú creíste en eso, si tú creíste que Jesucristo te declaraba inocente cuando eras un pecador y Él te ha hecho libre y has nacido de nuevo, entonces tú obedeciste de corazón a aquella forma de doctrina. Y dice en el verso 18, y liberados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Y Pablo sigue más adelante en su plática, en su escrito, y nos da un ejemplo más claro. Dice, miren, les voy a hablar como a humanos, por su humana debilidad. Así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, pues así también ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero pregunta, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, y tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué debemos de hacer? Entenderlo. Hemos sido liberados. ¿Qué es lo que queda de mí en hacer? Muy fácil. Romanos capítulo 13, verso 14, que lo acabamos de leer. O sea, Pablo está dándonos una retórica tremenda, ¿verdad? Dejando en claro cómo es que ahora vivimos, cómo es que ahora somos, cómo es que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cuando la hermana Marta le abrió su corazón a Cristo y fue iluminada por el Espíritu Santo, su viejo yo quedó atrás, su vida pasada fue totalmente perdonada, olvidada. Entonces, ¿qué sucede el día de hoy? El día de hoy la hermana ha sido libre. Pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué entonces me siento como Pablo, que lo que quiero hacer eso no lo hago y lo que no quiero hacer eso lo hago? Lo vamos a ver. Dice Romanos 13:14, ¿qué dice? Vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya no es lo que yo quiero, es lo que Cristo quiere. Por eso yo les decía en la primera predicación, el problema no es el dinero, no es eso. Les decía el viernes, a ver, el Salmo 51, donde David expone de una manera preciosa, ¿verdad? El decir, Señor, contra ti solo he pecado, ¿no? Ahorita voy a llegar a ese punto, pero díganme, en algún momento el salmista David le dice, Señor, perdóname porque soy adúltero, soy lascivioso, quítame la lascivia. Jamás. ¿Por qué? Porque el problema no estaba ahí. El problema estaba en el corazón. Dice el apóstol Pablo, vístanse del Señor Jesús y no proveas, no les des armas a la carne. ¿No es cierto? Claro. Gálatas 5:16.
Dice Pablo, anden, caminen, vivan. Eso es lo que la palabra andar en el griego quiere decir. Y dice, y no satisfagáis. En otra versión dice, anden en el Espíritu y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne. Es una consecuencia. ¿O no? Claro, tú no puedes esperar que te vengan pensamientos puros y limpios cuando te pones a ver cochinadas. Cuando tienes conversaciones impuras. No puede ser, no es posible. Dice allí mismo en Gálatas 5, en el verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en Efesios 4:22, vamos a leerlo por favor. Dice, en cuanto a tu pasada manera de vivir, no, mira, eso Cristo ya se lo llevó. Eso ya no. Despójate del viejo hombre. No es posible. Tú resucitaste con Cristo. Tú eres una nueva criatura. El problema es que muchas veces el cristiano dice, ay, es que, pues le voy a pedir perdón porque como yo era así, pues, no, perdón, discúlpame. No, Dios no hace cosas a medias. No existe lo que la Iglesia Católica dice. Ay, como decía una persona, pues yo peco y voy y le pido perdón y acepto a Cristo. ¿Qué es eso? Cuando yo le di mi vida a Cristo, se la di una vez. O sea, no tengo, porque si tú haces eso, entonces tú no has nacido de nuevo. Ahora, que sí tenemos que hacer cada día, bueno, ese es otro punto, pero voy a llegar ahí más adelante, que no tiene nada que ver con, ay, te acepto, Jesús. No, mi vida pasada quedó atrás. Claro, no más. Entonces, ¿con qué estoy lidiando? Con esto. Pero leímos hace un momento que el apóstol Pablo nos dice, ahora sirvamos, usa tus miembros, tu cuerpo, tu mente, tus ojos, todo lo que eres, para servir a la justicia. Así como antes usabas tus miembros, todo lo que eras tú para las cosas malas, ahora úsalo para las cosas buenas. Ahora Dios, vamos a llegar ahí. De hecho ya lo hemos leído en Romanos 8, no lo busquen, pero lo vamos a leer, donde dice Pablo que Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado algo llamado el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en nuestras debilidades y nos da el poder para yo vencer todos los deseos que la carne quiere tener en mi vida. Yo puedo, claro que sí. Yo les decía una vez que prediqué hace tiempo, les decía que una persona que dice, no, pues es que iba pasando y me metí y robé y pues no quería robar, pero ay, no sé, el diablo me... No. Eso no es algo que surge nada más, es algo que lo premeditas, es algo que ya lo vienes trayendo en tu mente. Por eso dice, despójate, quítalo de tu vida. Y no estoy hablando de superación personal, porque la gente que habla de superación personal, sí, ellos sí, pobrecitos, porque no tienen el poder para hacerlo. Nosotros sí tenemos el poder. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Para decir no a la tentación. No, mis ojos no me van a gobernar. Mis deseos no me van a gobernar. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. A ver, ¿por qué José fue un hombre que resistió la tentación y dice, prefirió dejar ahí su túnica y correr? ¿No es lo que le dice Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Y cuando le dice huye, le está diciendo huye todo el tiempo, mañana, pasado, al ratito, otra vez, huye. ¿Sabes que el hombre natural no puede hacer eso? El hombre natural dice, sí, buenos deseos, voy a hacerlo. No puede, ¿por qué? Porque no tiene la fuerza de Dios para hacerlo. Tiene una buena voluntad. La voluntad se acaba, se cansa, se termina. El Espíritu Santo no, nunca. Dios no nos ha dejado solos. Él dijo, voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes todos los días, siempre. En Colosenses 3:5, ¿te das cuenta cómo está hablando de un ejercicio de voluntad? Haced morir. O sea, no está diciendo, ay, pónganse a orar y díganle, Señor, mátalo. Porque mira, yo de veras, Diosito, yo quiero hacer las cosas bien y mira nomás, dice el Gómez. ¿Verdad? Dice, no, tú hazlo morir. ¿Qué? Fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Hazlo morir. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Tú puedes hacerlo? Claro. Tito 2:12, por favor. Enseñándonos que renunciando, ¿qué es el renunciar? Es un acto voluntario. Cuando estás en un empleo y ya no quieres estar ahí por lo que sea, y tú renuncias, digo, muchas veces hay renuncias obligadas, ¿no? Bajo un ambiente muy duro, pero aún así, pues, tú lo haces de manera voluntaria. Dice, renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo como sobrio, justos y piadosamente. ¿Cierto o no? Ahí lo está diciendo. El mismo apóstol Pedro, primera de Pedro 1:14, vamos a ver qué dice. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías. Antes, no, ya no. Cuando estabas en la ignorancia, cuando vivías en pecado, y dice Pablo, ¿verdad? Yo cuando perseguía a cristianos, pues era ignorante, ¿verdad? Tal vez tú también digas, bueno, cuando yo no conocía, pues era ignorante. Sí, antes. Dice, bueno, antes. Ya no. En el capítulo 2, verso 11, también de ahí de Primera de Pedro. Ahora, ¿hay una lucha? Sí, claro que la hay. Sí. ¿Y sabes cuándo va a acabar? Nunca. Me acuerdo que cuando yo estaba en el instituto, me acerqué un día con el que era mi líder, porque teníamos un líder de grupo, que era el que nos pastoreaba. Y yo me acuerdo porque tenía poquito de creyente, ¿no? Y le dije, acababa de nacer de nuevo, me devoraba la Biblia, de verdad, gastaba horas en la palabra. Y algo que me frustraba era el ver que fallaba. O sea, ¿por qué fallo? Y como Pablo, ¿no? Pues lo que quiero hacer bien, pues no lo hago, y lo que no quiero lo hago. Entonces, en esa ocasión fui con él, le dije, oye, fíjate que tengo un conflicto. Me dice, ¿qué tienes? Y ya le expliqué. Y me dice, bueno, ¿y cuál es tu pregunta? Y digo, bueno, quiero que me digas cómo quito esto. ¿Cómo le hago? Quiero vivir mi vida, pero en santidad, o sea, casi quiero levitar, ¿no? Dice, bueno, pues sigue como está, ¿verdad? O sea, dije, no me entendiste. O sea, dime cuál es la receta, o sea, ¿dónde está? ¿Cómo es que yo mantengo mi mente pero totalmente enfocada? Me dijo, pues así. Digo, pero ¿cuándo se va a acabar? O sea, yo quiero que me digas cuándo se va a terminar. Me dijo, eso sí te lo puedo decir. Dije, qué bueno. Yo dije, pues 3, 4 años, ¿no? Dije, ya que crezcas más. Me dice, nunca. No, hombre, yo dije, pues denme un balazo, ¿no? ¿Cómo es posible? Y luego me dijo, no, es que esto es algo que va a acompañarte hasta que Cristo venga por ti o te mueras. Pero ¿saben que a mí esa respuesta me ayudó? Porque me aterrizó. Dije, caray, no, bueno, pues viéndolo bien dije, es cierto. Ahora, esto no quiere decir que entonces yo voy a darle lugar a mi carne. Mi carne, ¿verdad? Ya estoy, pues hasta que nos muramos tú y yo, ¿verdad? No. ¿Qué voy a hacer? Tengo que luchar. Pero Dios me ha dado ya los elementos para entonces yo poder vivir una vida tal y como Dios quiere. El apóstol Pedro les dice, miren amados, como extranjeros y peregrinos que somos, les ruego que se abstengan. ¿Qué es abstenerse? Limitarte, ¿verdad? No. Por ejemplo, si tú estás en una dieta rigurosa y te ofrecen un pastel como de 30,000 millones de calorías, ¿qué haces? 3 leches, ¿no? No, gracias, ¿verdad? Me abstengo. No, o chocolate. O llámale lo que... Bueno, dice, absténganse de los deseos carnales. Y dense cuenta cómo la Biblia nunca, o sea, nos dice las cosas como son, que batallan contra el alma. O sea, está diciendo, batallan contra el alma, ¿eh? O sea, vas a batallar con ellas, pero tú te puedes abstener. Es más, esto es exactamente lo que el día de hoy hacen muchos de los famosos predicadores que vemos nosotros o que oímos.
en Judas, acompáñenme por favor, Judas capítulo, bueno, es el único capítulo, verso 16. Esta es la diferencia que yo veo a la luz de la Biblia y que me he encontrado, por ejemplo, en internet o en videos que luego me mandan o en donde yo digo, no, mira, este hombre, este tipo es un sensual. Ahí en el verso 16, ¿qué dice, por favor? ¿No le suena eso como a más de muchos que hay? A mí sí. Dice, mira, esos murmuradores querellosos andan según sus propios deseos. Su boca habla cosas infladas. O sea, esos que están hablando en construir un templo más grande, para la gloria de Dios, que dicen, no, vamos a tener la iglesia más sobresaliente de la ciudad. Y dice, esos son hombres que andan en sus propios deseos, nada más. Su boca habla cosas infladas. A mí, ¿cómo me recuerda más de 5? Y dice, y adulan a las personas, ¿con qué fin? ¿No les suena esto muy familiar? ¿Verdad? De aquellos que a la gente les adulan para sacar un provecho. Y cuando ya no me sirve, pues al que sigue, ¿verdad? A ver, no, pues aquí se congrega el payasito más famoso de la ciudad. Lo invito a mi casa a cenar. No, ya no me sirve. Pero ya llegó el jugador de fútbol, ¿no? Ya llegó el hermano ingeniero, ¿no? Yo siempre he dicho que el hermano ingeniero es un gran hombre de Dios, ¿verdad, ingeniero? ¿Con qué fin? Ingeniero, ¿verdad? Con el único fin de sacar provecho. Luego, verso 18. Los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esa es la diferencia entre un predicador del Evangelio que predica a Cristo y uno que no. Uno que no habla, es un murmurador, un querelloso, anda de acuerdo a sus propios deseos, su boca es inflada, todo el tiempo está hablando de él, adulan a la gente para sacar provecho de ellos. Pero bueno, no perdamos el rumbo, que esto no es mi predicación. Romanos capítulo 8, por favor, acompáñenme. Aquí el apóstol Pablo, si se dan cuenta, es la misma epístola, ¿se dan cuenta? Yo les recomiendo que lean Romanos. Si no lo han leído, léanlo. Léanla porque Romanos es una de las joyas del Evangelio, de verdad. Miren, Pablo en Romanos deja muy en claro cómo es la vida del cristiano. Miren, verso 1 del 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué me libró? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, era flaca, no podía, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Pues piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparte del Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes, fíjense cómo Pablo lo clarifica, no viven según la carne, no, ya no. Esto es para los del mundo. Ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Pero pregunto, ¿ustedes tienen al Espíritu de Cristo? ¿Cristo está en ustedes? Yo se los pregunto a ustedes, no es Pablo, yo se los digo. Digo, no lo encuentro. No, es que lo estoy diciendo yo.
¿Tú tienes a Cristo? Si tienes a Cristo, dice la Biblia que tienes al Espíritu Santo, porque Él dijo, yo vendré y haré morada en ti. Y no se trata de decir, bueno, es que yo no hablo en lenguas. Eso no tiene nada que ver. ¿Tienes a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? Tienes al Espíritu Santo. Por lo tanto, tú eres de Él. 10. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿qué Espíritu fue el que levantó a Cristo de los muertos? El Espíritu Santo. Si mora Él en ustedes, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará en ustedes también? Los va a vivificar. ¿Estamos de acuerdo? Dice, así que hermanos, somos deudores del banco, pero no de la carne. Somos deudores de Coppel, pero no de la carne, ¿verdad? ¿Cierto o no? No, ya no, para que vivamos conforme a la carne. 13, si viven conforme a la carne, morirán, pero si por el ¿te das cuenta? Mas si por el nunca dice por tu fuerza de voluntad, nunca dice porque leíste el libro de Tu Mejor Vida Ahora, dice, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el Espíritu, de esclavitud para estar como otra vez. Cuando no teníamos a Cristo vivíamos en temor, sí o no. Por ahí alguien dijo que hasta le daba miedo dormirse. Yo dije que si me duermo y amanezco en otro lado. Ya no tenemos ese espíritu, ya no tenemos ese temor, ¿cierto o no? ¿Verdad? Sino que habemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Te das cuenta? El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí dejan claro que vamos a sufrir, ¿verdad? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Te queda claro? ¿Hay alguna duda? Pregunto, ¿ha quedado claro hasta este momento? ¿Alguien tiene alguna duda? No tiene por qué haber en nosotros. No debe de haber en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado elementos para poder vencer la carne. Yo no puedo ni debo dejarme guiar por mi corazón. La gente del mundo dice, preguntan, ¿verdad? ¿Cómo ves? Fíjate que estoy saliendo con un hombre, pero, pues no sé, ¿será bueno? ¿Qué dice tu corazón? Pobre de ti. Si es un mentiroso, no, pues ya, ¿verdad? ¿Qué te va a decir el corazón? Tú eres la única, solo pienso en ti, te amo. ¿Cierto o no? Bien, la semana que entra voy a continuar con este tema, porque quiero que la semana que entra, si Dios nos lo permite, pues, regresemos a Génesis 3. No ha terminado el diálogo, o sea, leímos una parte, ¿no? Pero la Biblia nos sigue hablando de qué sucedió después de que el hombre pecó. Vimos solamente una pequeña introducción de Génesis 3. Quiero que la semana que entra leamos del verso 7 de Génesis 3 al verso 13. Porque muchas veces, como les decía, pensamos, ¡ay, qué bueno estuvo el tema! No, está re bueno. No, espérame, es que yo no te vine aquí a dar un buen tema, ¿verdad? Yo no vine nada más a hablar de un buen tema. Yo tengo un mandato, una orden de Dios de predicarte su palabra mientras tenga vida, ¿no? Entonces, hay mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque, miren, lo que sucede después
es exactamente lo que seguimos viendo el día de hoy. Porque una vez que los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, la primera reacción del hombre, ¿saben cuál fue? Esto es muy, de veras lo digo en serio, esto es muy importante. ¿Sabes que el día de hoy, cuando tú hablas con una persona, casi siempre le echa la culpa a todos? Ah, no, es que cuando yo era niño, oh, es que fíjate que mi papá, no, pues no tuve mamá, o sea, siempre, y esto viene de aquí. Por eso les digo, si ustedes creen que yo nada más vengo aquí a dar una plática, ay, qué padre, no, discúlpenme, no, dice Pablo, si yo predico, pues predico a Cristo, ¿no? Tengo que llevarlos hasta el punto donde cada uno responda por sus hechos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo con Adán. ¿Dónde estás tú? Dice la Biblia que a él le encargó el huerto, le dijo, tú lo vas a guardar. Y lo primero que él hizo, la mujer que tú me diste, ¿verdad? ¿Cómo? Y le dice a la mujer, ¿y qué le dijo? No, la serpiente me engañó. Eso es algo perverso, es algo malo. Y tenemos que considerarlo con una seriedad absoluta. ¿Por qué? Porque el día de hoy, yo te pregunto, ¿cuántas veces no hemos actuado así? Claro, evadimos la responsabilidad. No, pues es que yo no sé. No, ¿cómo no? De eso quiero hablar. La Biblia tiene tanto que decir. Da ejemplos tan claros, ¿no? Voy a hablar de eso la semana que entra. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Bien, vamos a orar. Ahí acompáñame, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Nos sentimos cobijados. Nos sentimos que estamos, Señor, protegidos. Muchas veces, Señor, nos hemos sentido, y creo y generalizo, porque creo que todos en un momento nos hemos sentido frustrados, abandonados, pero tu palabra nos dice que tú no nos has dejado solos, que nos has dado las herramientas, nos has dado el poder, que es tu espíritu y tu palabra, para poder vivir una vida en este mundo pecador como a ti te agrada. Padre, te pido, Señor, que esta predicación pueda tu Espíritu Santo ponerla en el corazón y que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Te pido, Señor, que lleves este tema hasta lo más alto, hasta lo sumo, hasta donde tenga que llegar, de tal manera que cada uno de nosotros podamos responderte a ti, cada uno hablar por sí mismo y admitir en qué estamos fallando. ¿Por qué, Señor? Porque lo que tú deseas es nuestro bien. Cuando tú amonestas porque nos amas, que nos quieres, que tu palabra dice que tú a tus hijos los reprendes, los disciplinas. Y qué hermoso es saber que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.